Entonces, cuando me entero de que José Miguel conoce, hizo nada menos que los cursos de doctorado sobre Enrique Nuere, sobre la carpintería de lo blanco, pues la verdad eso me ha impresionado. Bien, aparte de esta preocupación permanente que él ha tenido, como la ha tenido también Luis, por el patrimonio, por lo que llaman los italianos el restauro. Nosotros podemos llamar restauración, rehabilitación, distintas acepciones, pero en definitiva eso. Él también ha realizado, es un arquitecto que ha realizado también una importantísima labor social, precisamente tras obtener el primer premio de la provincia de Granada de un concurso convocado por el MOPO, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, quiero recordar que es sobre el año 80, 81, una cosa así, y justamente para eso, para rehabilitar, para hacer cosas de viviendas rurales. Y a partir de ahí, precisamente, con Visoxa, la empresa de suelo y de vivienda de aquí de Granada, a nivel provincial, pues participa en la promoción de más de 300 viviendas y tiene, por así decirlo, una parte de su trayectoria en el mundo rural, y a mí eso me parece importantísimo. Además, una rara conjunción de que un arquitecto que sabe de arte, que se preocupa por el patrimonio, por los grandes monumentos y tal, tenga también esa vertiente tan importante que es la preocupación por los más humildes, ¿no? Por dotarlos de los medios más elementales para que pueda la gente vivir dignamente. José Miguel ha participado en muchos proyectos, como por ejemplo en la Escuela de Salud Pública, el famoso cubo que está en la carretera de Armilla, esa construcción que ha tenido diversos usos y era, bueno, pues un ejemplo de arquitectura actual, moderna, con cristal, con metal, etcétera. Lo hace junto con otro importante arquitecto, Campo Baeza. No sé si acordáis en la placeta donde estuvo la Caja General de Ahorro de Granada, y que luego estuvo allí la Opinión, pues toda esa obra de adaptación y de rehabilitación, y además yo recuerdo de entrar allí a los talleres de la Opinión, era magnífico, también lo hace él, como el Hotel de los Jardines de Narváez, en Loja, otra obra también verdaderamente importante, y muchas más obras que harían demasiado largo esta presentación. Pero bueno, por citar algunas, del marqués Charles Wesley en el Cortijo de la Torre, precisamente en Illora, hace una rehabilitación que ya le comentaba que hace unos días organicé una visita ahí y no lo sabía. Pero bueno, ya me he informado porque se ve una obra muy importante, como la del Aljibe del Rey, ese aljibe magnífico que podemos visitar, que es el único, me parece, que se puede incluso bajar. Y además él participa también en dos murallas muy importantes, la muralla Cirí y la muralla Nazarí. La muralla Cirí, por lo que sea, porque José Miguel y yo hemos hablado precisamente de esto, se dice Cirí, probablemente no sea Cirí, pueda ser Almorávide, Almohade. Yo le comentaba que hay una tesis doctoral por ahí que dice que es Almorávide. Y sobre todo la muralla Nazarí, que ahí se hace una labor realmente muy importante. Imaginaros lo delicado, lo comprometido, la enorme responsabilidad que tocar una cerca nazarí, ¿no? En este caso, la cerca de Don Gonzalo, la cerca más exterior. Pues ahí también está la feliz mano de nuestro José Miguel Castillo. En fin, muchas cosas. Y aunque la administración no tiene importancia, pero él también ha participado en la confección de planes generales o de normas subsidiarias, que es lo mismo en zonas más rurales. Así que tenemos un arquitecto en el que coinciden una formación artística muy importante, una preocupación por el patrimonio, por su conservación, por su estudio, y además una preocupación también por los más humildes, por esa vivienda y ese trabajo en el mundo rural, eso que podríamos decir, pues una dimensión social también de su arquitectura. Y creo que he cumplido 10 minutos, no me he pasado, y nada más. Así que vamos a disfrutar porque estoy seguro de que va a ser una exposición realmente interesante. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu cariñosa palabra. La Concejalía de Patrimonio hoy quiere presentarle un tema que es muy importante para Granada,
es muy importante porque afecta a uno de nuestros principales, nuestro principal monumento. Y también quiere pedirle una cosa, y es su difusión, debido a que estas cosas, si se quiere hacer que la situación de Granada sea mejor, hay que estar al pie de los cañones y estar detrás de los políticos para conseguirlo. El tema es el siguiente: hace ya bastantes meses, ya así, como he estado un tiempo que no estaba, pues apareció en la prensa que el Museo de Pérgamo de Berlín iba a estar cerrado durante 14 años para su remodelación, lo cual me alegró muchísimo porque es un museo fantástico. Vamos, tiene unas piezas increíbles, las mejores, probablemente las mejores del mundo. Aunque la verdad es que yo encuentro siempre dudas en la legitimidad que tienen estos museos para tener esas piezas que ni han sido elaboradas allí, ni han sido elaboradas por los nacionales de ese sitio. Hace muchos años estuvimos en Berlín y pasamos por una pequeña sala de 4,50 por 4,50 que estaba cubierta por una cosa que a mí me pareció tremendamente familiar, y tan familiar, era una cúpula de la Alhambra, con lo cual, pues claro, aquello me pareció una cosa magnífica. Yo no conocía entonces esa cúpula, ni conocía que eso estuviera en aquel museo. 14 años con el museo cerrado, la verdad es que es una oportunidad única para conseguir intentar recuperar esa importante pieza del patrimonio granadino. Así que empecé a investigar, a comentar con los amigos, con los compañeros, con las asociaciones culturales, con las autoridades también, incluso con el recién nombrado entonces director del patronato de la Alhambra. El director del patronato me dijo que efectivamente que era consciente de ese tema y que estaba haciendo unas gestiones para conseguir traer esa pieza un tiempo mientras el museo estaba más o menos cerrado, traer la pieza para exponerla aquí en Granada. A mí la verdad es que aquello me pareció un poco pobre, muy poco ambicioso, porque yo siempre he pensado que esa pieza donde tenía que estar era en Granada, no en el museo, porque la verdad es que Granada tiene un sitio excepcional, que es su sitio original, que ahora tenemos una copia, pues le regalamos esa copia, que lo pongan en el museo, que a los de allí les va a dar exactamente igual, y nosotros nos quedamos con nuestra cúpula original, que es lo que debe estar en su sitio. ¿Por qué esto? Porque aquello me pareció, el convenio que hicieron me pareció un expolio disfrazado. O sea, después le comentaré con más detalle, pero se lo llevaron de una manera pues muy poco real, o sea, porque dijeron, vale, nosotros te damos el edificio y nos llevamos la cúpula, unas zapatas y unas columnas. Pero es que el edificio, ya por las leyes que había entonces, el edificio se lo iban a embargar, se lo iban a expropiar, con lo cual el alemán, que era un tío muy listillo, se aprovechó de la ignorancia y de la pobreza del Estado español para conseguir hacer ese expolio. No obstante, el día 26 de septiembre de este año, pues abro el periódico, veo que el museo le ha dicho nones a la propuesta que le había hecho el patronato, que había estado allí en Berlín, yo no acabo de saber exactamente aquí, para mirar cómo se montaba y se desmontaba la cúpula y asesorarlo. Si ellos lo han desmontado muchísimas veces, más que nosotros, si ellos lo han desmontado primero aquí en Granada cuando se lo llevaron, luego, y la montaron en su casa de Berlín, luego se la llevaron a otra casa que tenía y la desmontaron y la volvieron a montar,
y luego la desmontaron los herederos otra vez y la tenían allí y la han vuelto a montar en el museo islámico y posteriormente en el museo de Pérgamo. Entonces no se acaba de entender muy bien a qué es lo que hizo aquí. Y entonces, pues con mucha educación todo y mucha ciencia, pero el fracaso fue total y absoluto a la propuesta de traérselo ni siquiera aquí, que no era una propuesta precisamente ambiciosa. Todo el tema de la recuperación debería de ser acometido de forma continua y sin llegar a aceptar nunca la situación actual, por todas las autoridades de Granada, especialmente por el Patronato de la Alhambra y por el Ministerio de Cultura, ya que salió de España, como hemos dicho, de una mala manera y con engaño. Y a pesar de haber metido el Estado español la pata varias veces, porque la ha metido muchas veces, de lo que se trata es de que esa cúpula vuelva, que demos la suficiente caña al museo, al Estado alemán, a quien sea, pero que esa cúpula vuelva a nosotros y vuelva a sus. Y digo que no se debería aceptar nunca la situación actual, porque entiendo que nadie es propietario de los bienes culturales y patrimoniales históricos de un país. Los propietarios realmente de esos bienes son los habitantes de ese país, pero los habitantes de todos los tiempos, los habitantes de un momento determinado no son más que administradores y controladores y responsables de esos bienes, pero desde luego no son los propietarios y por lo tanto no se pueden ni vender ni ceder ni el Estado, ni los reyes de su momento, ni nadie. Ah, claro, como esas circunstancias se han repetido muchas veces en otros muchos países, entonces para conseguir un poco de sensatez, la UNESCO ha creado el Comité Intergubernamental para el Retorno de Bienes Culturales a sus países de origen o restitución en el caso de apropiación ilícita, para poner un poquito de orden entre los países y sus bienes culturales. Evidentemente esto quiere decir que cuando los museos dicen que son propietarios y que eso no tiene discusión alguna, como han dicho por aquí hace poco, pues yo creo que algo de razón llevamos los que pedimos lo contrario, cuando la UNESCO sí ha hecho esa comisión, ese comité intergubernamental, precisamente con eso. Voy a hacer un pequeño recorrido por el Museo de Pérgamo para el que no lo conozca se haga una idea de la riqueza impresionante que tiene ese lugar y que sería un lugar excelente para la exhibición de nuestra cúpula si no fuera porque tiene su lugar original, que es el que le corresponde y el que debe ser. Que además el sitio es patrimonio mundial. El Museo de Pérgamo de Berlín está situado Las máquinas son muy malas. Y ya está. El Museo de Pérgamo, como ha dicho Juan de Dios, está situado en una isla del río Spree que se llama la isla de los museos. Es una isla que tiene magníficas edificaciones, una de las mejores es esta del Museo de Pérgamo y está también la Catedral de Berlín. Esta isla fue un conjunto histórico que la UNESCO declaró en 1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad. La rehabilitación de Pérgamo... Perdona, habla de eso, si no lo de atrás no lo veo. Lo siento. ¿Se oye ya?
La rehabilitación de Pérgamo se encuentra dentro de un plan general para convertir la isla de los museos en un centro unificado de arte y arquitectura. Bueno, mira a ver la anterior. Aquí estamos viendo la isla de los museos. Este edificio impresionante es el Museo de Pérgamo precisamente, y los otros son todos museos, y esta es la Catedral de Berlín. Este es el acceso actual, no sabemos cómo será después de las remodelaciones, cómo será el acceso, pero este es el acceso actual. La colección del Museo de Pérgamo se inicia en 1698, que llegó a una colección de obras de arte procedentes de Roma, de las que se hizo cargo el príncipe elector. En 1830 se inaugura el primer museo de Berlín con todas las obras de la época clásica que había en Alemania. El actual Museo de Pérgamo se inauguró en 1930, tras demoler en 1910 otro más pequeño que se había abierto en 1901 y al que le faltó resistencia al estar en esa isla en sus cimientos debido a la inestabilidad del terreno y al gran peso que tenían todas las obras de costa. Este museo, como ha explicado antes Juan de Dios, se construyó como envolvente de las importantes piezas que exponía, y no al revés como habitualmente se hace. Esta manera de edificar el museo partiendo de las piezas expuestas fue novedosa y cambió un poco la concepción de la ejecución de los museos. No obstante, en menos de un siglo ya tiene que ser remodelado, y de forma muy importante, para que se prevea un periodo de 14 años hasta la culminación de la obra. Este museo alberga fundamentalmente tres colecciones diferentes: la colección de antigüedades, la de Antiguo Oriente Próximo y la de arte islámico, siendo las zonas más destacadas las dedicadas a Roma, a Grecia, el periodo helenístico, Mesopotamia, Oriente Próximo y el Islam. Las tres colecciones encontramos obras de tantísimo interés y magnitud y riqueza artística que no puedes dejar de plantearte cómo en esa época, con los medios que se tenían, se podía llegar a la perfección, tanto en construcción como en ornamentación de esta obra. Ahora vamos a ver el Museo de Pérgamo, el altar de Pérgamo con más detalle. Y la verdad es que también te plantea la legitimidad, por lo mismo que hemos dicho antes, porque nada de lo que hay en ese museo se ha producido en Alemania ni por alemanes. No es el caso tampoco de nuestra cúpula, que claro, hay que tener una cosa en cuenta, y es que lo que sí han hecho esos alemanes fue encontrarlo, porque las personas que antes eran propietarias de esos edificios los destrozaron y utilizaron las piezas de elementos de construcción. Entre otras cosas, muchos pues sencillamente eran piezas para engordar las murallas de las ciudades, con lo cual, claro, lo destrozaron vivo. Entonces, estos hicieron una labor fantástica, una labor de recuperación estupenda, pero claro, eso les da derecho sobre esas piezas, pero lo que yo entiendo que no le da es la propiedad. O sea, le da derecho, pues bueno, pues a lo mejor que estén 100 años o 200 años allí, pero siempre con vistas a que vuelvan a sus lugares de origen. Pero no es el caso de nuestra cúpula, porque nuestra cúpula ni estaba en un sitio mal puesta, estaba en su sitio y no necesitaba que la salvara nadie. O sea, esta se fue pues, por la moda, por otro tipo de sitio. Aunque claro, la verdad es que también la torre estaba muy deteriorada, pero lo mismo que se arreglaron en otras partes, se podía haber arreglado esa sin problema. Veamos esta magnífica obra que se encuentra en el museo antes de entrar en el tema que afecta a Granada. El altar de Pérgamo. En la colección de antigüedades se encuentra la pieza más importante del museo y es la que le da nombre, y procede de la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía, junto a la ciudad de Bérgamo. Pérgamo fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2014.
Aquí tenemos otra vista del montaje que hicieron dentro del museo de este edificio. El altar de Pérgamo es la obra cumbre del periodo helenístico. Fue construido por el rey Eumenes II en el siglo II a.C. y está dedicada al dios Zeus y a la diosa Atenea y conmemora la victoria de este rey sobre los gálatas. El periodo helenístico, como todos ustedes sabrán, se inicia en la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se extiende hasta comienzo del reinado de Augusto en Roma, que es en el 31 a.C. Se extiende por Asia Menor, Mesopotamia y Egipto. El altar de Pérgamo era una edificación impresionante, colocada sobre un podio. Estaba construido sobre una de las terrazas de la Acrópolis de la ciudad y concebida según el esquema tradicional de los edificios de la Grecia oriental. Su distribución es la que vemos en el plano o la que vemos en esta maqueta. Esto es una maqueta del edificio original, tal y como era, que no es exactamente igual a como está montado ahora mismo en el museo. En esta maqueta podemos apreciar con mayor claridad las características del museo, del edificio original. Un edificio rectangular con forma de U que se eleva sobre un gran podio al cual se accede a través de una escalinata monumental. Tenía dos niveles, el inferior, aquí se ve mejor, el inferior que tenía formado por un muro continuo donde estaba representado el friso de la gigantomaquia y el superior constituido por una doble fila de columnas de orden jónico. La escalera quedaba cerrada por los cuerpos laterales, como hemos visto antes, que avanzan sobre el frente del edificio. Al acceder al interior se atravesaba otra doble columnata jónica y se llega al patio donde estaba el altar, este otro patio, que era donde estaba el altar de los sacrificios. En estas últimas imágenes podemos apreciar la enorme calidad de las figuras que están representadas. Está sobre paneles que miden 1 metro de ancho por 2,5 metros de altura y tienen 50 centímetros de profundidad, por lo cual pues, se pueden labrar esas figuras con tantísimo volumen. Hay más de 100 cuerpos violentos, con violentos movimientos, que representan la lucha de los dioses y los gigantes. Al parecer, el fondo era azul, las figuras estaban policromadas, por lo cual el efecto tenía que ser de una enorme belleza. Estos frisos están considerados como una de las obras maestras de la escultura griega antigua y representan la culminación del llamado barroco helenístico. Para su construcción se empleó mármol blanco y todo el conjunto emplea un sistema de arquitrabado o adintelado. Las dimensiones originales del altar eran de 69 metros, 77 de anchura, y lo que se ha montado, aquí vemos otras imágenes de los detalles del friso, y lo que se ha montado, que es esto, lo que se montó en el museo, es prácticamente la mitad de lo que era en realidad. Según los estudiosos del tema, los datos los he encontrado en páginas del propio museo. El altar perdió su función a final de la antigüedad tardía, cuando el cristianismo reemplazó y suprimió las religiones politeístas. En el siglo VII la Acrópolis de Pérgamo fue fortificada como defensa frente a los árabes. Durante el proceso, el altar de Pérgamo, al igual que otros edificios, fue parcialmente destruido para ser reutilizado como material de construcción. Sin embargo, la ciudad fue derrotada y al final cayó en manos de los turcos. El tiempo relegó al olvido el monumento y fue redescubierto en 1871 por el arquitecto alemán Karl Humann. El altar fue transportado a Berlín en 1886 en virtud de un acuerdo en 1879 entre Alemania y el Imperio Otomano. Desde entonces el gran friso de escultura puede contemplarse en el Museo de Pérgamo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los rusos se lo llevaron a San Petersburgo, donde permaneció expuesto
y no fue hasta 1958 cuando volvió a la capital alemana. Actualmente la mayor parte de la cimentación y diversos restos del altar permanecen en su emplazamiento original. Desde hace algunas décadas el Estado turco reclama su restitución, ya que entiende que el acuerdo fue abusivo, pero todas las reclamaciones han sido ignoradas por parte de él. En general, los museos estatales de Berlín, además de otros museos de Europa y Estados Unidos, descartan el posible retorno de los objetos a sus colecciones, pero no dejan de estar sometidos a las reclamaciones de sus auténticos propietarios, que es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra cúpula. Aunque es cierto el argumento, como he dicho antes, de que probablemente esas piezas podrían haber tenido un final más dramático sin la ayuda de los extranjeros que las salvaron y conservaron. No obstante, algún tipo de convenio entre ambas partes sí que parece razonable y conveniente. Y ahora pasamos a la puerta distal. Esta puerta fue una de las 8 puertas monumentales, tiene 15 metros de altura por 24,5 de ancho, de la muralla interior de Babilonia en Mesopotamia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. El nombre de Istar lo recibe de la diosa del mismo nombre, a la que estaba consagrada la puerta. La puerta de Istar se encontraba al final de lo que se conoce como vía procesional. Aquí tenemos una maqueta de esa vía procesional, que era el acceso más importante que conducía a la ciudad de Babilonia. Esta avenida era utilizada para el recorrido de las procesiones en las que se trasladaba a las estatuas de las divinidades durante la celebración de Año Nuevo. Su configuración y decoración era, como podemos ver, de la maqueta expuesta y en esta etapa. Aquí tenemos la configuración y aquí vemos algún detalle, ahora veremos más. Fue construida en el año 575 a.C. por Nabucodonosor II en el lado norte de la ciudad, y algunos estudiosos, con motivo de la conquista de Jerusalén, representan el esplendor y el poder de una de las ciudades más importantes de la época. Sabemos que este rey fue el constructor de la puerta porque está indicado en una inscripción situada en los azulejos en un lateral de la puerta, donde puede leerse: yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia. He construido esta puerta de Istar con ladrillos vidriados de color azul para Marduk, mi señor. Esta está recubierta de cerámica vidriada. La mayoría de los colores de color azul lapislázuli, lo que la hace contrastar fuertemente con los edificios que estaban alrededor, que supuestamente eran dorados o rojizos. Estos recubrimientos se disponen perfilando las siluetas de dragones, toros y otros animales y seres mitológicos. La parte inferior del arco y de la zona procesional, como vemos, está decorada con una especie de floripondio parecido a las margaritas. Los restos de la puerta original fueron descubiertos por los alemanes durante la campaña arqueológica de 1902 a 1914. La mayoría se trasladó a Alemania, al parecer de forma algo engañosa, porque parece ser que los trasladaron en barriles de carbón, donde en 1930 se reconstruyó la puerta en el Museo de Bérgamo de Berlín, lugar en el que actualmente se pone. Y es bastante menor que el original, puesto que solo está reconstruida la parte frontal, por lo que en los almacenes se encontrarán muchísimas más partes y muchísimas más piezas, correspondientes a las zonas laterales y traseras. Algunos de los relieves originales a órdulas, leones, dragones, toros, se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico de Estambul, o sea, partes que se encontraron posteriormente se quedaron en el Museo de Estambul, pero también hay otros muy repartidos en el Instituto de las Artes de Detroit, en el Metropolitan de Arte de Nueva York, el Instituto Oriental de Chicago, el Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island y el Museo de Bellas Artes de Boston. Aquí estamos viendo lo que queda de la puerta
lo que queda allí in situ de la puerta. Durante el gobierno de Saddam Hussein en Irak se comenzaron a reconstruir grandes zonas de la vieja Babilonia, entre ellas la puerta de Iftar, cuya réplica se levantó sobre el antiguo emplazamiento de la original, no encima de la puerta, sino en el recinto que contenía la puerta. El plan era convertirla en la puerta de acceso a un nuevo museo arqueológico iraquí que nunca llegó a construirse. Aquí tenemos la reconstrucción que hizo Saddam Hussein. La concepción formal de la puerta es muy sencilla, a pesar de su monumentalidad. Un cuerpo central cubierto de una bóveda de cañón, dos cuerpos tetraédricos laterales, todo ello exteriormente rematado por almenas triangulares como estamos viendo ahí. La mayor parte de su mayor mérito es la decoración de cerámica vidriada de color azul lapislázuli, el fondo de cerefa y animales de color blanco, negro y dorado, como vemos en estos detalles que son piezas totalmente originales. Hay un toro, un animal mitológico, un unicornio. Con esta construcción tenemos un legado importantísimo de una de las ciudades más señaladas de la antigüedad con referencias bíblicas, como la Torre de Babel, y asimilada al gran figural de Babilonia, y relativas también al mundo griego, con la referencia de Heródoto a los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Vamos a ver ahora muy rápido solo una foto de lo que es la puerta del mercado de Mileto, que tenía que ser un mercado inmenso, porque para tener esa puerta tenía que ser un centro comercial de mucha altura. Aquí vemos la riqueza volumétrica que tenía. Y aquí la riqueza ornamental, que es increíble ese nivel de detalle que tiene. Fíjense, es alucinante. Esta puerta también, la verdad, es que pusieron muchas piezas que no eran originales. O sea, como esta columna de aquí, que le trajo bastante crítica al museo, pero que el aspecto que da, desde luego, es inmejorable. Tenemos también la fachada de Musata, a la cual ha hecho referencia antes Juan de Dios, que es un palacio omeya del siglo VIII. Fíjense también qué labrado tienen esas piedras, en temas vegetales y animales, fíjate, y mitológicos. Es increíble, y esto parece un encaje de piedra con una riqueza extraordinaria. Y ahora pasamos a España. Al expolio en España, que ha sido increíble. Tras el brutal destrozo y expoliación realizada por los franceses durante la invasión de 1807, en que robaron todos los elementos de valor material o artístico que se encontraban por donde pasaba el ejército, existen obras de arte español en todos los lugares del mundo. Solo en Madrid robaron de la iglesia y conventos 1.500 cuadros, de Sevilla otros 1.000 y de Granada casi la misma cantidad, de los cuales más de 500 de ellos eran de la escuela granadina. Que estaban en iglesias, todo estaba claro en iglesias y conventos. La obra de Alonso Cano del convento del Ángel Custodio, que estamos aquí, el último que existía antes del Banco de España, se pueden ver en el Museo de Castres, que está cerca de Toulouse. El convento fue demolido con la intención de disimular el expolio. Posteriormente se construyó nuevamente y se volvió a demoler en 1932 en la Segunda República para hacer el Banco de España. Aquí tenemos dos de las obras de Alonso Cano. Esta es la Anunciación y esta es la Desposorio.
Estas dos obras, junto con otras muchas más, están en el convento de Cáceres. El patrimonio que nos fue devuelto tras la invasión, parte de él sí fue devuelto, se ha acabado desperdigado por todo el mundo tras multitud de subastas, aunque cuadros de los más importantes se encuentran en la National Gallery de Londres, como la Venus del Espejo, que fue robada de casa de Godoy en 1813. Tras pasar por distintas manos, fue comprada por la cantidad de 45.000 libras por la National Gallery, y también quedaron cosas en el Museo del Louvre de París, donde quedó parte de lo que robó y transportó José Bonaparte en su vida. El general Wellington, y esto duele, quiso devolver en dos ocasiones 83 cuadros y una buena cantidad de obras de arte expoliadas en España, pero a nuestro querido rey Fernando VII le pareció que, por lo visto era el dueño de todo, le pareció que no era necesario y siguen en el Wellington Museo del Asprey House londinense. Se pueden ver porque están aquí. No se entiende que los museos, sabiendo el origen y la obtención, sean tan mezquinos para exponer públicamente todas las obras rapiñadas durante la invasión francesa. En Granada es de señalar también el destrozo de la iglesia de San Jerónimo, de la que se llevaron todo objeto de valor, exhumaron y redujeron a escombros la tumba del gran capitán, en la que destrozaron todos los huesos de él y de su familia, y se llevaron la calavera, no sé para qué, tras quemar todas las banderas y símbolos con los que se habían enterrado. El siguiente expolio masivo se realizó ya en el siglo XX, sobre todo su inicio en las 3 primeras décadas. España fue el país europeo, el paraíso europeo para los expoliadores de patrimonio histórico artístico, fundamentalmente, como digo, de las 3 primeras décadas, aunque en Granada hubo casos de ventas ilegales, principalmente en Albaicín, hasta mucho más adelante, hasta el Perú del 85, en el que ya se controló un poquito mejor las cosas. Pero hasta ese momento en Granada siguieron vendiendo muchas historietas. En 1904, Arthur Milton Huntington funda la Hispanic Society of America, que realizó un gran trabajo de información patrimonial de gran valor para la valoración de las piezas inventariadas, pero también servía como guía a aquellas personas interesadas en la obtención de elementos patrimoniales de manera más o menos legal. El principal coleccionista americano del patrimonio español fue William Randolph Hearst, que había hecho un enorme capital con la cadena de periódicos que tenía por todo Estados Unidos, entre ellos los Examiner, The Washington Herald, The Washington Times, etc., y que intervino de forma muy intencionada en la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos para vender más periódicos, con el resultado que todos sabemos en 1898. Durante la Gran Depresión, su imperio se derrumbó y gran parte de sus activos fueron liquidados al final de la década de 1930. Su historia es la que se llevó al cine por Orson Welles bajo el nombre de Ciudadano Kane, que es conocida por todos ustedes. Había heredado un rancho en San Simeón, en California, asesorado por su arquitecta Julia Morgan, que es esa señora de aquí, y su marchante de obras de arte en España, Arthur Vine, que es este, y este es William. Trasladaron nada más y nada menos que 87 techos mudéjares españoles, y para conseguirlo tuvieron que demoler totalmente algunos edificios. En un país con grandes necesidades básicas, mucha pobreza, mucha ignorancia y falta de legislación efectiva, a pesar de la existencia de la Comisión de Monumentos que se había creado en junio de 1844 para poner algo de orden en las leyes de protección del patrimonio, tras la desamortización de Mendizábal y Espartero durante el reinado de Isabel II, y junto con la ley de prohibición de exportar obras de arte decretada por Mendizábal cuando era ministro, que
fue una de las leyes que estuvieron luego sujetas a esas peleas que tenían los liberales con los tradicionales, que estuvieron todo el siglo XIX peleándose. Entonces la ponían en vigor, la quitaban, con lo cual era muy difícil que aquello pudiera funcionar. Hasta 1926, con la dictadura de Primo de Rivera, no había ninguna ley estable que prohibiera la exportación de las obras de arte, por lo que era realmente sencillo, dada la pobreza con la que vivía el país, el poder manipular a muchos propietarios y hacerse con sus bienes artísticos por cantidades pequeñas de dinero, lo que favoreció enormemente el expolio de elementos importantísimos por parte de marchantes de arte que vendían las piezas a coleccionistas con dinero y a precios de ganga, como reconocía Arthur Baine al vender muchísimas piezas a William Rothenberg. Es increíble este Arthur Baine y el Estado español. Este era un expoliador nato, y Alfonso XIII le dio una medalla por su gran valía como reconocedor de lo que era el patrimonio de España. Lo conocía para llevárselo, para vendérselo a William. Aquí tenemos una foto del alfarje de la Cuadra Dorada. Y es que en Granada, en este caso, tuvimos bastante suerte. Es un caso especial y hubo suerte porque este quiso llevárselo también, pero no pudo ser expoliado, y Ger se limitó a copiarlo en Escayola. La Casa de los Córdoba también estuvo señalada y en el punto de vista, pero al final no se consiguió el traslado. No ocurrió lo mismo con la Casa del Fragal de Guadix, que no estaba protegida y fueron trasladados la totalidad de los elementos valiosos, pues la propiedad pudo devolverla en 1923 y vendió todo lo que le quisieron. Ger también adquirió monasterios completos, el de Sacramenia en la provincia de Segovia y el monasterio de Óvila de Guadalajara, y parte importante del castillo de Gravento de Zamora, la catedral de Ciudad de Urgel, así como las rejas de la catedral de Valladolid, que también como el patio del castillo de Vélez Blanco se encuentra en el Metropolitano de Nueva York. Con el tiempo muchos de estos elementos acabaron en México, en la propiedad de Mauricio Fernández Garza, como el techo que vemos en la fotografía, este techo, que es un artesonado octogonal, casi media naranja, y que procede seguramente de la Alhambra, porque sí lo compró este hombre en Granada, pero en una casa particular, pero parece ser que era de la Alhambra. Otros están montados en el rancho de San Simeón, que es en el llamado Hearst Castle, como los que vemos a continuación. Este es la casa del judío de Teruel. Este es la sala de billar del Palacio Barbastro. Este procede de Teruel también. Y como estos, hasta 87. Todo este material está, tengo muchísimo material, daría para echar horas hablando de esto. Pero antes de los casos de los expoliadores americanos, hubo otros como los alemanes, los franceses y los ingleses, aparte del expolio de la invasión, que de forma menos masiva también contribuyeron a empobrecer el riquísimo patrimonio artístico de España. La mayoría de estos expolios venían disfrazados de operaciones legales, que son en lo que se basan ahora para decir que no, que lo tienen comprado y tal, como la Galería Española que Luis Felipe I de Francia incluyó en el Museo del Louvre, que lo estuvieron comprando por toda España a precios de risa, y que constaba de 412 cuadros españoles que habían comprado a precios de ganga. Claro, España estaba totalmente empobrecida después de la guerra con Napoleón. Esta colección, cuando a él le hicieron dimitir, la vendió en 1853 en Inglaterra, pero aún quedan piezas de esta colección en el Louvre. Con todo lo visto y lo que vamos a ver ahora, creo que junto con Grecia podemos calificarnos como los países más pringados de Europa, porque nos han robado todos los de nuestro alrededor y nos han robado una cantidad impresionante. Ahora vamos a hablar del expolio disfrazado de intercambio que afecta directamente a Granada, y es el trato que un español pobre
y poco versado, poco cultivado, con un alemán rico y listillo, con el resultado de envió a Berlín del techo del mirador alto de la Torre de las Damas. Aquí estamos viendo un grabado de Richard Ford y otro de Lewis, que con las fotos estas de final del siglo pasado vemos el estado catastrófico que se encontraba este edificio. Ahora aquí vemos ya el arreglo de Torre Balbás y la modificación que hizo Prieto Moreno, que sustituyó las pilastras, estas pilastras, las sustituyó por columnas de mármol. Y es el estado actual que tiene ahora mismo. Esta es la cúpula que se encuentra en el Museo de Pérgamo. La edificación fue construida en la época de Muhammad III, en 1302 a 1308, y seguramente transformada en el reinado de Ismael I. En la ficha técnica que se encuentra en el Museo de Pérgamo se describe la cúpula, su historia y su adquisición por el museo, y de ella he sacado gran cantidad de datos que pondré a continuación. El blog del Patronato del Alambre y el Generalife también ofrece una gran cantidad de información, fundamentalmente de la torre en su conjunto. Tras la toma de Granada y hasta 1868, con aquella revolución que hizo la caída de Isabel II, la Alhambra quedó en manos de la corona y de ella fue la responsabilidad de su conservación, y en su nombre los alcaides de la familia de Íñigo López de Mendoza, que era conde de Tindilla y marqués de Mondeja, y su familia, que fueron los que fueron como alcaides posteriormente. Y se retuvo el nombramiento hasta 1717, en que Felipe V retiró la confianza de esta familia debido a que la posición del marqués de Mondeja en la guerra de sucesión fue la de ponerse de parte del archiduque Carlos. Y la Alhambra, a partir de ahí, pasa a ser uno más de los reales sitios, con el hándicap de que estaba muy separada de la corte, motivo por el cual la asignación dedicada a ella fue muy pobre, y como consecuencia de todo esto comenzó la etapa de abandono que duró hasta finales del siglo XIX. No obstante, durante más de 1730, Felipe V visitó Granada durante varias semanas y se alojó en la Alhambra. Al parecer, su hijo, el futuro Fernando VI, dormía en la Torre de las Damas, aunque no se está muy seguro si era Fernando VI o su medio hermano, el futuro Carlos III, siendo el infante. Por si no fuera suficiente con todo lo que había pasado para la decadencia, la invasión francesa provocó la ocupación de la Alhambra como cuartel durante los años de 1810 a 1812, en la que nuestros cultos vecinos rompieron, quemaron y destrozaron a placer, provocando al abandonar el recinto explosiones, destruyendo gran parte del sistema defensivo del monumento, y que a punto estuvo de una destrucción generalizada. La mala situación económica de la corona tras la guerra provocó que la corona decidiera vender muchas de sus propiedades, y ahí estuvo, entre otras, la Torre de las Damas para aliviar la situación de la corona. Y la torre pasó a manos privadas en 1828. Reinaba Fernando VII, en que se convirtió en vivienda de Francisco Sánchez, de ahí el nombre de Casa Sánchez, con que también se conoce a este edificio. Posteriormente fue transformada y desvirtuada a la posición esa que hemos visto en las fotos anteriores, en 1837. Por Blas Manuel Teruel de los Escuderos, y tras pasar por la mano de Ricardo Morales y el cantante de ópera granadino Modesto Landa Luch, que lo vende en 1885, pasa a manos del arquitecto alemán Anton Richard Wittmann, que un año después lo vendería al banquero alemán Arthur von Wiener. Durante todo este tiempo la Alhambra fue invadida por todo tipo de personajes más o menos pintorescos que favorecían el encanto con el que los viajeros románticos veían el monumento.
Varios de ellos, entre los que se encontraban Richard Ford, John Frederick Lewis, David Roberts, coincidieron en el año 1833, incluso vivieron en el recinto, como Richard Ford lo hizo en la zona del Partal. Todo se encontraba en un grado muy avanzado de ruina, lo que lo convertía en un lugar ideal y pintoresco muy afectado por ese movimiento. El movimiento romántico primero y el orientalismo después favoreció el interés y conocimiento por el recinto palatino, con gran parte de Europa, llegando incluso a San Petersburgo, en donde se construyeron salones de algunos palacios imitando a los de la Alhambra. Interés que fue incrementado por la difusión de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, publicado en 1832. En 1906, Mariano Contreras Granja inicia la restauración de la Torre de las Damas, obra que fue continuada por Modesto Centolla en 1907. Posteriormente, Torres Balbás, que era el arquitecto restaurador de la sexta zona, en 1923 recuperó la fisonomía del edificio, así como las secas, de forma magistral mediante las formas abstractas. En 1970-71, Prieto Moreno sustituyó las pilastras de ladrillo por columnas de mármol de Macaé, desvirtuando, yo entiendo, hacia formas más populares el edificio, pero menos rigurosas con la edificación original. Alguien dice que es que encontró las columnas originales, pero la verdad es que dudo mucho que se encontraran columnas originales donde Torres Balbás había dejado las pilastras, que era lo que tenía la casa anteriormente. La cúpula originariamente formaba parte de la Torre de las Damas del Palacio del Partal. El espacio cuadrado del 3,5 por 3,5 se convierte en un octógono, como estamos viendo aquí, y posteriormente en un hexadecágono mediante un polígono de 16 lados. Y los paneles trapezoidales se llega al almizate, que es esta zona de aquí, que se encuentra a 1,90 metros de altura. O sea que la cúpula tiene 3,55 por 3,55 por 1,90. Como todas las construcciones nazaríes, su lema "no hay más vencedor que Dios" se encuentra en los lugares más destacados de la pieza, así como en los centros de todas las estrellas que hay en este techo. Textos relativos también aparecen debajo de la línea de mocárabe, como estamos viendo aquí, está la línea de mocárabe, y debajo aparecen todos textos relativos pues a los temas islámicos. La cúpula arranca de un cuadrado, como hemos visto antes, que se torna en un octógono mediante triángulos. Cada uno de los triángulos situados en los ángulos del lado, cada uno de los está decorado con lacerías talladas y contiene una pequeña cupulita con ornamentos vegetales. Posteriormente, el octógono se convierte en un polígono de 16 lados mediante estos otros pequeños triangulitos, este que vemos aquí, estos otros, también decorados con motivos de concha, como vemos en la fotografía. En los paneles de base octogonal podemos apreciar unos arcos, lo que estamos viendo aquí, inscripciones cúficas y así como piñas, tal y como las vemos en esta imagen de aquí. Es fascinante apreciar el contraste de los elementos que aparecen, unos sobriamente planos con sus lacerías y otros con una volumetría muy sobresaliente. Los 16 paños trapezoidales llegan hasta el almizate formado por un polígono de 16 lados que contiene un rosetón de 16, que es este que estamos viendo aquí, sobre una estrella también del número de picos que vemos justo en el centro. Como podemos apreciar en toda esta fotografía, la cúpula es una pieza ataujerada
o sea que no es estructural, pero de una riqueza decorativa muy impresionante. El material con el que está construida es de piezas de madera de cedro y álamo. Están tallados y por los restos de pintura que han aparecido sabemos que originariamente estaba pintada en los colores azul, verde y rojo. Perder una pieza tan importante de nuestro patrimonio es algo tremendamente lamentable, pero si además se pierden varias veces, entonces ya apague y vámonos. La primera vez fue el expolio provocado por la moda y el gusto de una lamentable falta de legislación efectiva de protección del patrimonio. Este señor era el señor que se la llevó, que se llamaba Arthur von Wittmann. Todas estas circunstancias que vemos anteriormente, más las que ahora veremos, llevaron a que este último propietario de la Torre de las Damas pudiera desmontar la cúpula y algunos otros elementos, como un capitel y algunas columnas, para llevárselos a Berlín. Aquí la vemos montada en su casa de Berlín, cerca de Alexanderplatz. Y cedía el resto del edificio al Estado español en 1891. Imagino que por no poder llevárselo íntegramente, dada la ligereza de los materiales con los que está construido, como el resto de la Alhambra. A todo ello accedieron las ineptas autoridades españolas, ya que no existía realmente demasiado interés y casi ninguna legislación efectiva, a pesar de que en 1844, con Isabel II, tras la primera desamortización de Espartero, fue la creación de la Comisión de Monumentos, cuya labor era la de inventariar, catalogar los monumentos y el patrimonio mueble, así como denunciar las demoliciones y enajenaciones a manos de particulares. Con la Revolución de 1868, la Alhambra pasa a dominio del Estado. En 1870, por orden de la regencia del reino, con Juan Pry a la cabeza, la Alhambra recibió el título de Monumento Nacional y en 1876, con Alfonso XII, se declara Monumento Nacional Histórico-Artístico el Alcázar de la Alhambra de Granada con sus jardines, dependencias accesorias. O sea, aquí ya todo esto estaba declarado como Monumento Nacional Histórico-Artístico. Pero la labor de la Comisión de Monumentos no es sencilla, ni fue de todo lo efectiva que se deseaba. En 1875, el delegado del Gobierno de la Alhambra, José María Vasco y Vasco, solicita proceder a la expropiación de todas las fincas de propiedad particular existentes en el recinto de la Alhambra, como la Torre de las Damas y la Mezquita. A los 4 años se promulga la Ley de Expropiaciones Forzosas de 1879, pero todo ello no fue suficiente para salvar la cúpula del traslado a Berlín en 1891. Por eso digo que este señor era un listillo, porque sabía que se lo iban a expropiar sí o sí. Tardarían años más, años menos, pero al final las autoridades se pondrían las pilas y acabarían expropiándose. En 1905, la Alhambra se confía a una comisión específica que, por cierto, era dirigida por Gómez Moreno González, o sea, el padre. Y se crea el patronato que en 1913 se crea el patronato que en 1915 pasa a depender de la Dirección General de Bellas Artes. La operación del traslado de la cúpula y otros elementos a cambio de la cesión del edificio le pareció muy bueno a nuestras autoridades, tan bueno que se colocó una placa con el nombre de benefactor, que no se retiró hasta muchos años después, imagino que con la restauración de Torres Balbás, aunque no he encontrado datos que lo corroboren. En 1964, Manuel Gómez Moreno consigue de la Dirección General de Bellas Artes que se realizara una copia, que es la que yo digo que le podemos dar al museo, a partir de los dibujos realizados al desmontarla en 1891, aunque con algunas simplificaciones, para colocarla en el lugar original. De la realización de la copia se encargó el ebanista José Romero Baena, bajo la dirección del arquitecto conservador don Jesús Bermúdez. Según Gabriel Pozo Felguera en su artículo Los chamarileros que expoliaron Granada en el primer tercio
del siglo XX, dice que Arthur von Wittner ofreció la devolución de la cúpula en 1831, recién llegada a la Segunda República, pero según su heredero nadie fue a recogerla, a pesar de que la regalaban. Pues nada, no he encontrado ningún documento acreditativo de este ofrecimiento y si fuera cierto sería la segunda vez que perdíamos nuestra cúpula. Pero hay más. Una tercera vez que perdimos la cúpula y a mí casi me duele más que la primera, pues a estas alturas sí que se tenía conciencia del valor del patrimonio artístico. Fue en 1977, ya en democracia, cuando el director del Museo Islámico de Bonn se enteró de que los descendientes de von Wittner había puesto en la venta la cúpula y avisó al director del Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, don Jesús Bermúdez Pareja, que confirmó la autenticidad de la pieza y solicitó al Ministerio de Cultura que adquiriese el techo. Al año siguiente, puesto en contacto con el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, que debía ser tremendamente culto, se le informa de la importancia de esa pieza para la Alhambra y la conveniencia de su adquisición. La contestación vino posteriormente de manos del director general del Patrimonio Artístico. En ella se informaba de la decisión de rechazar la oferta de los herederos, ya que el precio les parecía muy caro. La cantidad era 1 millón de marcos, o sea, unos 37, 38 millones de pesetas, que en euros no llega a 230.000 euros, que a día de hoy sería como 1.800.000 euros. Como consecuencia de la negativa, la familia Arthur von Wittner se la vendió al Museo Islámico por $500.000, o sea que podíamos haberla conseguido bastante más barata, por $500.000 de marcos, y de allí pasó al de Pérgamo, que estaba construido desde 1930. Y por negligencia de nuestras ineptas autoridades hemos perdido reiteradamente una joya de nuestro patrimonio artístico cultural que se encuentra en un magnífico museo, eso no hay duda, pero su sitio no es allí, sino el lugar para el que fue creado, que existe y actualmente en unas condiciones magníficas. No nos podemos conformar con la situación actual y debemos seguir reclamándola constantemente desde el Ministerio de Cultura, o bien directamente o a través del Comité Intergubernamental de la UNESCO, apoyado por todas las autoridades relacionadas con Granada y nuestro monumento, que insisto es el más visitado de España y está reconocido como Patrimonio Mundial y además se encuentra en perfecto estado. Muchas gracias por su asistencia. Después de esta excelente exposición, abrimos un pequeño turno de unos 10 minutos de preguntas. A ver si hay una señorita que quiera hablar. Bueno, gracias. Bueno, este tema me interesaba muchísimo. Justamente he estado el año pasado y este año colaborando en el Museo del Pérgamo, he estado diseñando la futura sala que va a ser exhibida en el Museo de Arte Islámico. Y solo quería recalcar, bueno, algunas cosas. Creo que hay mucha desinformación en la noticia, creo, no sé si fue el Ideal o qué periódico la sacó, donde dice que son 14 años. Porque es que no son 14 años. Son 14 años cuando se va a abrir completamente. Pero dentro del Museo del Pérgamo está el Departamento de Arte Islámico, que este está previsto para abrirse en el 2027. O sea, es fuente de primera mano, ¿sí? Entonces el Museo de Arte Islámico, claro, los periódicos son amarillistas. Y la parte de arte islámica va a abrir en el 2027. Y bueno, lo que yo puedo decir de primera mano es que la sala nueva de la Alhambra va a ser exhibida de una manera, yo creo que sí tendría que estar en su lugar de origen, pero es verdad que no la podemos traer y creo que podemos sacar una parte positiva, teniendo en cuenta que el Museo de Arte... ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que no es pregunta, quería recalcar esto y creo que puede haber una parte positiva porque el museo recibe más de 1 millón de visitantes y creo que puede tener más visibilidad
allí, porque en el Partal lamentablemente estaría cerrada. Bueno, me imagino que usted vio una de las técnicas que tuvo en la competición que se dio antes de esa noticia de septiembre. ¿Cómo? Porque fue el director del patronato Sí, con dos técnicos. Imagino que usted es una de ellas. Pues, yo me parece muy bien que abran el 27 o el 37. Lo que yo quiero, y creo que quizá esté en el ánimo de todos, es que venga aquí. Es que Pero la perdió la reclamemos. oportunidad, en 1977 tuvo la oportunidad, yo creo que, Bueno, vale, tendría que estar aquí, pero vale, se perdió muy esa bien. oportunidad Y aquellos, como he dicho antes, eran muy brutos. O sea, el Pío Cabanilla pues hizo el bestia directamente. Sinceramente Se no ponga creo como sea. que vaya a volver la cúpula. Pues yo Y creo que hay que estar Fernández Puertas, en el momento de perder la cúpula, cuando la Alhambra dio, cuando el patronato no tenía el dinero, dijo, pues sugiero que la cúpula se encuentre en un museo que esté abierto al público antes de que vuelva a terminar en manos privadas. No nos vamos a poner de acuerdo. Y no tenemos por qué, pero quiero decir que también la fuente de 14 años a 2 años. Muy bien, una opinión que en ciertos aspectos puede coincidir y en otros discordar. Sin más. Don Antonio. Aprecio que la exposición, la conferencia, muy buena, muy brillante. Por una parte se ha hablado del Museo de Pérgamo, por otra parte a propósito de la cúpula se ha hablado del Museo de Pérgamo y se ha hablado de lo que ha sucedido en España con una serie extraordinariamente amplia de piezas museísticas. Bueno, entonces yo creo que hay que distinguir. Cuando estuvieron los franceses, las tropas de Napoleón, esos es que lo que se dedicaron fue a robar a lo bestia y a destruir lo que pudieron. Y eso es una cosa. Luego, por otra parte, me llama muchísimo la atención y me da una pena tremenda que un rey, como me ha parecido Fernando VII, pues que al general Wellington británico que había participado en la derrota de Napoleón y tal, pues que no le aceptó una oferta No es que no lo aceptara, es que dijo que estaba muy bien, que estaba muy bien, o sea, que no, como si eso fuera suyo. Eso. Como si fuera suyo. Y luego, pues siguiendo con hasta un ministro de hace ya poco tiempo, que yo no sé si ya ha vivirado, lo mismo hace bueno, pero que una cosa bastante reciente, pues que también ha desperdiciado ocasiones. Es decir, hemos tenido muchos gobernantes que no se han dado cuenta de determinadas ocasiones y las han perdido. Y bueno, y ahora pues esta cultura, pues si se puede, es que lo mismo puedo ver otra oferta y también que también la rechacemos. El político de turno, bueno, que quería llamar la atención de que una cosa es el comportamiento de las tropas francesas, que eso fue tremendo. Luego que algunas autoridades, entre ellas algún rey, pues que desperdiciara ofertas tal, y luego pues que creo que también una historia lamentable. Creo que también ha sucedido que con otras piezas, sobre todo de iglesia y de convento, pues en situaciones en que los pueblos eran muy pobres y los sacerdotes pues estaban más pendientes de la pobreza de los habitantes del pueblo que de otra cosa, pues si les llegaba una oferta por el cuadro tal que estaba en la iglesia aquella del siglo Catapum, pues que ya pues vamos a coger el dinero. Sí, pero eso no deja de ser un robo, Antonio. O sea, eso es robar. Pero son modalidades muy distintas. Sí, son diferentes. Si yo lo que quería también era hacer un poco de llevar al ánimo la sensación de que no han estado poliando y que ya lo de la cúpula es que... Bueno, pasamos. Claro. Don Luis López Silva. A ver, han pasado distintas cosas en las que hemos perdido la oportunidad, pero ahora resulta que tenemos un flamante y joven ministro de Cultura que se llama, tiene un nombre así como de bronceador, Ultrasun o algo así. Y este está ahora por la descolonización de los museos.
pero me parece que no se le ha ocurrido descolonizar los museos de los demás, sino solamente descolonizar los nuestros. Es decir, que se entreguen nuestras propiedades sin que a la vez haya una actuación recíproca en la que se llegue a un entendimiento. ¿Podría ser esa la oportunidad de escribirle desde aquí al señor ministro y decirle: queremos que nos descolonicen? Yo la verdad es que tengo tan poca confianza en el actual ministro que creo que sería pues casi igual que todas las situaciones anteriores. Otra oportunidad perdida. Otra oportunidad perdida. Más confianza tengo en que Pero es sea- una gestión que tiene que hacerse a nivel de ministerio. Lo que A está nivel claro de es ministerio, que efectivamente. cualquier emisario que se envíe, ni siquiera el director del patronato, ni ninguna comisión, ni la Junta de Andalucía, tiene potestad para negociar eso. Tiene que ser Bueno, de Estado a sí, Estado. pero sí lo pueden pedir a través de la UNESCO. O sea, a través de la UNESCO sí que puede... Pero lo hacer tiene la que gestión. pedir el Estado. Lo tiene que pedir el Estado, obviamente. Pues el señor Azul. A ver, José Luis. No, una pregunta de simple curiosidad, saber si en la sala se encuentra alguien del Patronato de la Alhambra que pueda quedar sensibilizado por la magnífica exposición que ha hecho sobre la cúpula. A ver, don Sí, Guillermo sí. quiere la palabra ahora después. UNESCO no tiene poderes. Se puede dar fuerza moral. La Unión Europea en su momento generó una normativa a base de reglamentos de obligatorio cumplimiento que hizo una cosa. Por un lado, cierra Europa para la exportación ilícita, de manera que las fronteras europeas no te dejan sacar ningún bien. Y luego también hace una cosa interesante, y es que a partir del estado en vigor de esa normativa, lo que sucede es que si de un país miembro de la Unión hay una exportación ilegal a otro, automáticamente el otro estado tiene el deber de confiscar y hacer retornar. Y cuando retorna al país de origen expoliado, automáticamente se llama una transferencia coactiva. Es decir, ese bien pasa automáticamente a ser propiedad del Estado. Entonces lo que había que promover es que las autoridades comunitarias fueran las que se preocuparan de promover una normativa en la cual se proponga este tipo de devoluciones recíprocas de una vez. Porque claro, yo después de ver lo que han hecho en Santa Sofía los turcos, pues ya no sé yo qué iba a pasar a la Museu como le ha pasado a los budas de Babillán. Ahora, a nivel europeo, como tú bien dices, Grecia y España son posiblemente los más grandes expoliados. Y sí había que promover a quien tiene poder a nivel europeo de preocuparse también de lo que es la cultura de los ciudadanos europeos y no solo del fiscal. Así lo que Estoy de acuerdo. A ver, Joaquín Atra. Bueno, yo quería dar respuesta a esa pregunta que se ha hecho, si había alguien vinculado con el patronato que estuviese por aquí. Informar que de manera formal se había invitado al director del patronato de la Alhambra de Generalife, don Rodrigo Ruiz Jiménez, por escrito y verbalmente en la última semana. Y bueno, nos contestó que era posible que viniera. O sea, una respuesta galega, pues también es imposible que viniera. A ver, allí al fondo habían pedido la palabra, sí. Soy Juan Manuel Segura. A mí me encantaría que lo que ha planteado José Miguel se consiguiera de la forma en que sea. Pero me da mucha pena de los de la gallina, de mi niño. Una pena tremenda. Siempre nos Te digo mal, Juan. y estamos ¿Puedes comentando subir un lo poquito que la hemos voz? perdido. Pero lo que estamos perdiendo día a día a nadie le preocupa. ¿Y cómo es posible? Yo veo perfectamente que nos preocupemos de eso, pero es que nos pasa como en Hispanoamérica, que dicen lo que le hemos robado, siempre están hablando de lo mismo. Pero aquí en Granada estamos perdiendo todo, las casas mónicas están desapareciendo, los baños árabes no se recuperan. Es decir, el Albaicín está hecho un churro, y vosotros lo sabéis. Entonces, ¿por qué no se lleva paralelamente en no seguir perdiendo cosas y tratar de recuperar algunas de las que perdimos? Pero claro, si abrimos una puerta para seguir perdiendo, pues siempre
Bien, pues como ya es la hora, tenemos que respetar los horarios de nuestro personal, pues damos las gracias a todos ustedes y yo quiero felicitar a mi amigo José Miguel. La verdad es que hemos aprendido mucho y ojalá sirva esto por lo menos para aumentar quizá un poco más la sensibilidad que tenemos ante estos temas y para que todos y cada uno de nosotros nos movamos en la medida de lo posible. Quiero decirles como otras veces que por favor los que no sean socios todavía que tengan la amabilidad de hacer.